a un carpintero, y el padre decía, el padre lo veía como él es, ¿no? Realidad es igual a la real verdad de Dios. La realidad es la verdad de Dios. La verdad es espiritual. La verdad de Dios es espiritual. La realidad humana es natural. Estás aquí, vale recordar lo que una vez hablamos, voy a tratar de hacerlo rápido. Una vez hablábamos que había en el Génesis, cuando Adán pecó, Adán al principio era un hombre espiritual, no tenía estorbo. Él tenía comunión con Dios y podía compartir con él, podía comunicarse con él eh, sin problema. Pero cuando peca, su espíritu se separa de Dios, muere para la relación con Dios. Sí, seguía existiendo, pero muere para esa relación con Dios. Entonces, primeramente Adán, cuando tenía esa comunión con Dios, era un hombre espiritual, porque el que gobernaba era Dios en su vida y por medio de su espíritu. Y su espíritu gobierna y el alma se sujeta y el cuerpo se sujeta. Era un hombre espiritual, pero cuando peca, su espíritu cae y este hombre quedó un hombre natural, un hombre adámico, un hombre caído, una naturaleza caída. Y es de ahí que vienen los dos, ¿no? El hombre natural y el hombre espiritual. El espiritual es que tiene su espíritu, ha vivido de nuevo, ha nacido de nuevo en su espíritu y tiene comunión con Dios, puede tener esa comunión con Dios, aunque todavía su alma está todavía acostumbrada a lo natural, y eso es lo que nos va pasando a nosotros. Está acostumbrada a ver las circunstancias, a decidir, a guiarnos por nuestra inteligencia, deducciones y todo. Pero el hombre espiritual actúa diferente. Entonces había el hombre natural que mira las cosas como las que se ven, como que aquí va a tener una vida eterna en esta tierra, como que vive para esta tierra. Y en cambio el hombre espiritual tiene otra mirada, ¿no? Para los naturales su real verdad es lo externo, lo temporal, lo tangible y las sombras. Para lo espiritual su real verdad es lo interno, como ya dijimos, eh, lo eterno, lo invisible y la sustancia, que es la naturaleza de Cristo en nosotros. Pedro dice, en primera Pedro dice que la naturaleza de Cristo ha sido impartida en nosotros, porque tenemos la naturaleza de Cristo, dice. Entonces, la realidad que creemos se vuelve verdad. Cuando no conocíamos a Cristo, nuestra verdad, nuestra realidad de la vida natural era esa. No, hay que trabajar duro para ser próspero, hay que hacer esto para, ¿no? En cambio, en lo espiritual cambia, vemos de otra perspectiva. Entonces, la realidad que creemos se vuelve la verdad y esa verdad nos gobierna. Nosotros nos obedecemos o nos sujetamos o hacemos de acuerdo a lo que creemos. Por eso el Señor nos dice varias veces que renovemos nuestro entendimiento por medio de la palabra. Primera Corintios 1:5 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto está refiriéndose a cuando Moisés sacó de Egipto al pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo dice que Dios no se agradó de ellos
Y es más, todos salieron y en 40 años quedaron muertos los primeros que salieron, solo sus hijos pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tuvieron tanto problema los primeros que salieron? Porque veían todo, lo naturalizaban, todo lo veían como natural. Sí, ay, tenemos hambre, Dios les daba el maná y comían el maná como que era natural, que no podían ver a Dios detrás de eso. Si lo veían era como su subsistencia, como en eso andaban. No podían, no honraban a Dios, no reconocían a Dios que estaba detrás de todo eso. Dice que también de la roca, les sacó agua de la roca en el desierto. Dios les hizo muchos milagros, querían carne, Dios les dio carne y todo eso. Les hizo muchos milagros, pero ellos todo lo veían natural de acuerdo a su necesidad. Ah, tenemos hambre y nos da de comer. Sí, está bien, es lo correcto, está bien, Dios. Pero no, todavía se quejaban de una cosa y otra y no les sorprendía lo sobrenatural que estaba pasando en medio de ellos, como la comida, el maná, como la bebida de la roca. Varias veces, 2 veces sacaron de la roca. Y por eso dice aquí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, no, los judíos, todos estuvieron bajo la nube. Claro, todos iban bajo una nube que les cubría de día y de noche bajo la llama de fuego que les daba calor. Y todos pasaron el mar. Miren, todos. Pasaron el mar, por en medio del mar. Todo sobrenatural, poderoso, el Señor manifestándose ahí, ¿no? Y todos fueron bautizados, todos de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, porque a todos les atendió Dios. Claro que Moisés era el que transmitía, pero los milagros y los beneficios era para todos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. No vieron a Cristo ahí, debieron reconocer a Dios, a Cristo ahí. Pero de los más, dice, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fuerte es este pasaje, pero el hombre natural no ve lo espiritual. En cambio, el espiritual discierne, mira, identifica. Dios dio a Israel lo espiritual en su Hijo y ellos tomaron como provisión natural y física esa comida, esos alimentos, esos milagros. Dice que la ropa no se envejecía, sus zapatos seguían creciendo como ellos iban creciendo. Impresionante, ¿no? No vieron al Hijo porque materializaron su obrar, el obrar de Dios. Todo obrar de Dios es para que conozcamos a su Hijo y así tengamos y entendamos su vida. Mucho ahora todo lo que nos pasa uno va interpretándolo así. Por algo el Señor, ¿qué quieres que aprenda de esta situación? Así. Juan 20, 30, 31 dice que Jesús hizo muchas otras señales ante los discípulos y no están escritas, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. En los 4 evangelios es la biografía de Jesús, gran parte de la biografía de Jesús. Cómo fueron, cómo pasaron el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, muchas señales Dios ha hecho y nos sigue haciendo hoy, las sigue haciendo. Y ahí podemos distinguir y glorificar porque sabemos que es Dios el que está detrás de todo eso. Pero el hombre natural todo lo materializa. No, esto por mi fuerza, por mi inteligencia. Si materializamos, miramos las sombras
estas no se convertirán en señales que nos direccionen a la sustancia. Por tanto, no podremos ver al Hijo. Necesitamos ver desde la perspectiva de Dios. Las sombras. Dice que el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que iba a ser real en el Nuevo Testamento. Lo del Antiguo Pacto, figura y sombra, lo que se hace realidad en el Nuevo Pacto. Entonces, dice, esa, lo que pasaban ahí, el maná, el agua, el pasar el mar, todo eso era una figura y sombra y podrían ver a Dios y a Cristo que salva, ¿no? Pero no lo vieron. Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Preguntas que surgen. ¿Cómo hacemos para cruzar a la verdad de Dios? ¿Cómo hacemos para cruzar de la vida natural a la vida espiritual? De ser hombres, mujeres almáticos a la vida, a ser gente espiritual. ¿Cómo es el cruce a la realidad de Dios? Para que estas cosas nos gobiernan, para que estas cosas nos gobiernen más. Aquí lo importante es quién gobierna también. Si nos gobierna nuestra alma, por su cuenta, en su propia creatividad, inteligencia, o nos gobierna lo espiritual. ¿Quién gobierna? ¿A quién hacemos caso? Es lo importante. ¿Cómo cruzar de lo natural a lo espiritual? De lo externo a lo interno, de lo temporal a lo eterno, de lo tangible a lo invisible, de las sombras a la sustancia. Dios se hace real en nuestra vida. Respuesta. Por ejemplo, el libro de Hebreos dice cruzar. Hebreo significa cruzar, los que cruzan el río, porque a los judíos tuvieron que cruzar. Y ese cruce, al cruzar a ellos un río, les llamaron hebreos. Dios Padre, antes de crear el mundo, preparó el camino para que crucemos. Respondiendo a las preguntas, estas de arriba. Que dice que Dios, desde antes de la fundación del mundo, preparó el camino ya para que crucemos nosotros. Y esa era la obra de su Hijo en la cruz. Eso es lo que nos hace cruzar. Él es el camino, la puerta es la entrada, es el nuevo ambiente. Jesucristo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta también. Todo el que quiere llegar a Dios es por Cristo. Por ejemplo, los judíos, cuando leímos hace rato, permítanme volver un poquito. Cuando los judíos, su propósito, su visión final, su propósito era llegar a la tierra prometida. Pero no lo hicieron, ¿no? Porque fueron rebeldes y un montón de cosas. No pudieron ver lo espiritual, no pudieron ver a Cristo, no respondieron como se esperaba. Entonces, pero su propósito era la tierra, ¿cómo se llama? La tierra prometida. Para nosotros, ¿cuál es nuestro propósito? El propósito de Cristo, el propósito de Dios es formarnos como Cristo. Que todo hombre y mujer lleguemos a ser a la estatura de Cristo. Su Hijo multiplicado en nosotros. Y Él es el camino, la puerta y la entrada. Por eso es que cuando hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo nos ha hecho hijos, nos adoptó, nos hizo hijos, nos hizo nación santa, pueblo adquirido por Dios, nación santa, somos hijos, reyes y sacerdotes, porque hay autoridad y porque podemos interceder. Entonces pero el camino de la entrada es Cristo para todo eso. Dice,
Él es todo en todos. El cambio es su obra en la cruz. La respuesta para nosotros, para saber cómo hacer, es su obra en la cruz. El mirar, el persistir mirando al crucificado, es la obra de su Hijo en la cruz. Primera Pedro 1, 18, 25, 20 dice: ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. Apocalipsis 13, 8 dice: yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que dice a una iglesia que había guardado, ¿no?, su palabra. Bueno, la obra es el obrar de su Hijo en la cruz. Por ahí vamos a pasar, por ahí es que pasamos. Al mirar al crucificado, entramos a vivir en obediencia de la realidad de Dios. Cuando miramos a Cristo, vamos a poder, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí entonces que vamos creciendo, podemos ir creciendo ahí. Enseguida vamos a dar una respuesta más clara. Dice, ya no somos gobernados por lo natural, sino por lo espiritual. Ahora que usted y yo tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos que buscar, que obedecer, que dejarnos gobernar por lo espiritual. No se dice, por eso dice, ya no somos gobernados por lo natural, sino por lo espiritual, por lo externo, sino por lo interno, por lo temporal, sino por lo eterno, por lo tangible, sino por lo invisible, no por las sombras, sino por la sustancia. Porque ya somos gente espiritual, ya tenemos el Espíritu Santo, aunque luchamos todavía con nuestra naturaleza caída. Jesucristo, al pasar por la cruz, no solo murió por nosotros, sino que morimos junto con Él. Es decir, más que morir por nosotros, nos llevó juntamente con Él con Él. Ahora bien, muertos, estamos muertos con Él, Él se levanta en nosotros. Romanos 6, 2 al 4. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué pasaje más claro, verdad? Tal vez hay una pregunta sobre esto, pero, por ejemplo, cuando uno se bautiza, ahora nosotros que nos bautizamos ya en grande porque hemos decidido ser cristianos, porque ese es el bautismo, es la decisión, es el testimonio que se da tanto al mundo espiritual como a las personas, que ya diciendo esto, ya no vivo yo, ¿no? Dice, a veces le dice a uno, ¿por qué se bautiza? Dice, porque muero para el mundo y vivo para Cristo. Eso es lo que se está diciendo aquí. Hemos sido bautizados en su muerte. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, ¿qué quiere decir por el bautismo? Estamos sumergidos en Cristo. Somos uno en Cristo, nos hemos identificado con Cristo. Le recibimos a Cristo y Él es en nosotros. El nuevo pacto en eso consiste, en que Él en nosotros y nosotros en Él. Entonces hay una identificación con Cristo. Nos identificamos con Él en todo, en su muerte y en su resurrección.
Y entonces Jesucristo también oró y dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, pero que sí que los libres del mal. Él sabe lo que pasamos, nos conoce. Entonces, identificarnos con Cristo en su muerte, porque ya es decir, ya no vivo yo, que Cristo me gobierne ahora. No me voy a dejar por lo que veo, por lo que pienso, por lo que siento. Voy a preguntar al Espíritu Santo, ¿por qué Él es más sabio? ¿Por qué hemos confiado en su amor, en su sabiduría? Entonces, eso es morir, es hacer la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias o de mi vida, de mí, eh, de lo que yo vea. Preguntarle a Él y decidir obedecer. Pedirle que su espíritu ore en nosotros para que podamos hacer el bien. Porque dice que hemos sido hechos para buenas obras, hemos sido hechos. Entonces, pero para buenas obras, pero es por el Espíritu Santo que podemos hacer, por el Espíritu de Cristo que está en nosotros que podemos hacer. Me gusta mucho este pasaje también. La sustancia es un ámbito real. Este pasaje no está en el texto, pero es muy adecuado, me parece. La sustancia es un ámbito real. Ámbito dice que es un perímetro, un espacio determinado donde se mueve. Uno tiene libertad de moverse. En el ámbito espiritual. Ah, la sustancia es un ámbito real después de la cruz. La sustancia, o sea, es algo que se hace real en nuestra vida. La vida de Cristo es algo que se hace real en nuestra vida. Y eso está en lo interno, en nuestro corazón, en nuestras intenciones, en nuestras decisiones, en lo espiritual, en el espíritu, en lo eterno, en lo invisible. La iglesia que no pasa por la cruz. La iglesia de Corinto no era malvada. Bueno, en la primera carta de Corinto hay problemones y pecados fuertes, pero dice, a eso se está refiriendo esto. Dice, la iglesia de primera Corintios no era malvada, solo que no había pasado por la cruz. Eran dirigidos por lo natural, por lo eterno, lo tangible, lo temporal y por las sombras. No sé si tenemos claro hasta aquí. Entonces la iglesia de Corinto no era malvada, sino que no pasaba por la cruz, no entendía qué era pasar por la cruz. No entendía qué era humillarse delante de Dios y pedirle que Él nos le dirija y someterse a su espíritu. Ellos iban a la iglesia, pero seguían viviendo como cualquier persona. O sea, eran niños espirituales. El niño espiritual así se comporta, como uno casi ya no es cristiano. Pero el que ya va creciendo y va madurando, lo que Dios quiere es tener hijos maduros, crecidos. Pablo dice, tengo el medicamento para ustedes. Es el Cristo crucificado. 1 Corintios 1, 17, 23. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para un mundano muchas veces lo hallará, para uno que no es cristiano lo hallará absurdo. Pero para nosotros es poder de Dios porque el Señor nos ha permitido creerle, nos ha ayudado a creerle. Entonces por eso Pablo no iba con palabras de sabiduría humana, sino que iba con poder de Dios. Judíos piden señales, griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué tanto poder hay en este Cristo crucificado? Él hace la gran diferencia en la cruz. Ahí es lo que dice, consumado es.
cuando vemos la película de la crucifixión, a veces nos quedamos solo en la última parte, que sufrió, que no. No, Jesucristo tuvo que andar desde que entró en uso de razón, yo creo, que andar sin pecado cada día, no pecar, hasta que llegó al final de la cruz. Y dijo, consumado es, acabé toda esta lucha, esta batalla de la fe, acabé hasta aquí. Su vida fue mantenerse sin pecado, porque él no pecó, porque si no, no podría salvarnos. Entonces, Cristo crucificado, el Cordero de Dios, ahí se definen cosas que vamos a estar viendo. Podríamos preguntar, ¿por qué para Pablo era tan real este ámbito espiritual? 2 Corintios 4, 16, 18. Desmayamos antes, aunque esté muerto, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues la palabra que se ve, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es por eso esa listita que dice aquí arriba, lo eterno, lo tangible, lo temporal, las sombras, y también dice lo espiritual, ¿no? Lo espiritual, aquí en el texto sí está diciendo todo eso, ¿no? A ver, produce cada vez un excelente y eterno, aquí, lo eterno, peso de gloria. No miramos las cosas que se ven, ¿no? Sino las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Explicando aquí que la iglesia debe pasar por la cruz. La iglesia somos nosotros. Este era el ámbito real de Pablo y herencia de todos los santos, o sea, de nosotros. La realidad espiritual, la gloria interna, la supremacía de lo eterno, lo visible de lo invisible, la realidad de la sustancia. Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. La cruz, entonces, es nuestro paso, es la forma de haciendo la voluntad de Dios, es nuestra forma de pasar, de ir pasando. A ver, nuestro espíritu es salvo ya. Cuando hemos recibido a Cristo, somos justificados delante del Padre, y eso es lo hermoso, y lo nuevo del Evangelio, lo hermoso, es que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que somos justificados delante de Dios y aceptos en el amado. Entonces, nuestro espíritu no hay problema. Nuestra alma es la que tiene que ir salvándose día a día, cada día. ¿Qué es el alma? El alma se compone de sentimientos, emociones, pensamientos, voluntad. Toda esa parte es la que tiene que ir alineándose a lo espiritual y dejando la vida pasada, dejándola ir salvándose, cambiando, haciéndose a la medida de Cristo. Dios hizo el alma, pero solo que es como un instrumento que está pegado, como la computadora ya tiene, en el internet se halla de todo, ¿no? Hay que sacar lo bueno de lo malo en el internet, igual en nosotros, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas que están instaladas, hay que desinstalar esas cosas malas, ¿no? Salvar el alma. Tenemos 6 minutos, Gigi. Ya. Salvar el alma, entonces, es traer todo a la medida de Cristo, donde Cristo gobierna.
Eso es, que Cristo me gobierne en esta área. La cruz es el punto de unión y de separación. Sí. En la cruz, dice, en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, aboliéndola en su carne las enemistades. Y bueno, en sí, pues no leen este versículo, pues, pero en sí está diciendo que tanto los fariseos, ¿cómo se llama? Los judíos y los gentiles somos hechos uno por medio de Cristo. Dios hace un solo pueblo. Entre judíos y gentiles había una división. Hay una división. Entonces la cruz es punto de unión y de separación. ¿Por qué? Entonces, unión, porque si están en Cristo, ya no hay judíos ni gentiles. Dios, la cruz hace la separación entre la gente cristiana verdadera, que tiene a Cristo, que tiene el Espíritu Santo, la naturaleza de Cristo en su vida, y los que no tienen. Los que han nacido de nuevo y los que no han nacido. Pero todos los que han nacido de nuevo, así sea un cristiano que está en la China, que ni le entiendo su idioma, en el espíritu somos lo mismo. Y nos podemos entender. Y cuando uno se encuentra es un gozo, una alegría, conocer a un hermano. Hace una sola familia en todo el mundo. Una familia especial. Una familia que somos hijos de un padre, que tenemos su espíritu, su naturaleza y su carácter. Vamos teniendo. Esa es, por eso es punto de unión, en el sentido que a todos hace uno, a su iglesia, y están los que no. Todo lo que pasa por la cruz se vuelve uno en Él, ¿sí? En Cristo somos uno en Él, sin importar culturas, razas, ni idiomas, ni nada. Ya vamos a terminar. El fin de la cruz es el vaciarnos de nosotros mismos para vivir la realidad de Dios. Vaciarnos de nosotros mismos, no ver las cosas naturales. Por eso que no es la misma iglesia, la primera de Corintios, que la segunda de Corintios, ¿sí? Hablábamos hace rato, la iglesia de Corinto era tan mala, pero después de eso Pablo se entera, les manda una carta, corrigen algunas situaciones y ya la segunda parte es mejor, superan esos problemas que tenían. Por eso la primera iglesia de Corinto fue, la primera carta a la iglesia de Corinto, a la segunda carta hubo una diferencia, hubo un cambio en ella. Lo que queda afuera es el gobierno de lo natural, lo externo, temporal, tangible y sombras. Porque los que están adentro, los que están en Cristo, los que pasan por la cruz son gobernados por lo espiritual, lo interno, lo eterno, lo invisible y por la sustancia. Según en qué lugar estemos respecto a la cruz, adentro o afuera, será el entendimiento que alcancemos sobre la palabra propósito. Aquí en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu. A ver, agarramos un espejo. Cuando usted agarra un espejo y mira, ve su imagen, pero tenemos que empezar a ver la imagen de Cristo ahí. Tenemos que ver en nuestras actitudes, en nuestra vida, todo, a la imagen de Cristo. Por eso dice, somos transformados como por un espejo. Y es más, por ejemplo, me veo en el espejo y digo, Gina, sos amada de Dios, sos su hija amada. Cristo mora, Cristo te gobierna, Cristo es tu Señor. Decirnos a nosotros mismos. Por ejemplo, el rey David le decía a su alma, alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Sé grata, tenga gratitud, alma. Eso decía en otras palabras el rey David.
Es importante que le hablemos a nuestra alma y le digamos quién es, le notifiquemos quién es. Y decirle a Jesucristo, yo creo que soy esto en ti, yo creo que soy tu hija, yo creo que tú estás formando tu carácter, que las cosas que me son difíciles a mí, por ejemplo, perdonar, por ejemplo, amar a cierta gente, a veces nos es difícil, Señor, reconocer eso mal, sea en lo que sea, ¿no? Y decirle, Señor, yo sé que ya tú me has perdonado, ya tú pagaste en la cruz por todos mis pecados, pero ahora yo lo pongo delante de ti y quiero llevar a la cruz, Señor. Quiero echar de mi vida esta cosa. Ayúdame, Espíritu Santo, obra, Espíritu Santo, trae la fuerza y el poder de tu Espíritu para que yo venza este problema en mi corazón. Y será Él el que va a hacer la obra y vamos a poder vencer. Eso se hace en todo, en vicios, en cuestiones de sentimientos, y guardando nuestros pensamientos. A veces nuestros pensamientos se disparan por un lado por otro. Nosotros en el nombre de Jesús te sujeta todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable en esto pensar, dice el Señor. Entonces podemos, es pasando por la cruz. Esa es la forma de pasar por la cruz. Ir a Cristo, reconocer y decirle, Señor, yo sé que ya usted pagó por esto. Ahora, Espíritu Santo, que se vaya de mi vida, de mi alma. Y entonces nuestro espíritu ya es salvo, nuestra alma va siendo salva y nuestro cuerpo en su tiempo será resucitado. Es la promesa